Bien, hermanos, vamos a hablar hoy día de la misericordia de Dios. Y a modo de introducción, y para ir guiando un poco la conversación y el tema, yo no sé si usted alguna vez se ha hecho las siguientes preguntas que tienen que ver sobre nuestra relación con Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué nosotros no estamos en el infierno si somos pecadores? ¿O por qué Adán y Eva cuando pecan no van inmediatamente al infierno? Es una buena pregunta. ¿Por qué si siendo pecadores Dios no nos ha castigado eternamente? ¿Por qué si pecamos, si teníamos una naturaleza pecaminosa, por qué Dios no nos castigó eternamente, siendo que Él así lo estipula? ¿Por qué estamos reunidos hoy como pueblo de Dios en vez de estar perdidos en el mundo ahora? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué nosotros, o por qué yo, por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me toca vivir esto? ¿Por qué si día a día pecamos, aún seguimos siendo parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no sufrimos las consecuencias inmediatas de eso? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Por qué a pesar de que pecamos día a día, como dice la palabra, con el mirar pecamos? ¿Por qué a pesar de eso, aún así, Dios nos ama y nos hace parte de su pueblo? ¿Por qué muchas veces, a pesar de pecar, no sufrimos las consecuencias inmediatas del pecado? Y eso tiene que ver con la misericordia de Dios, ciertamente, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Como ustedes recordarán, nosotros tenemos un material guía, que es un librito en donde la idea es que ustedes puedan ir completando estas tres preguntas que están ahí para cada uno de los atributos. En primer lugar, la primera pregunta es: ¿cómo definiríamos o cómo define este atributo? En este caso, la misericordia de Dios. Que al final podamos conversar sobre eso. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Porque evidentemente el conocer a Dios a través de este atributo tiene que también enseñarnos algo sobre Él y cómo nosotros nos relacionamos con Él. Y finalmente, ya una parte más práctica aún, es que si verdaderamente entendemos y creemos en este atributo de Dios, ¿cómo eso va a cambiar nuestra forma de vivir? ¿Cómo eso va a cambiar nuestra relación con los demás? Entonces ese es el desafío que vamos a tener el día de hoy cuando hablemos de la misericordia de Dios. Así que les quiero invitar a que podamos leer juntos el Salmo 103. Y vamos a leer del versículo 8 al 18. Salmo 103, del 8 al 18. Salmo 103, del 8 al 18. Lo tengo ahí para los que puedan ver, si no, lo pueden seguir en su lectura. Y me gustaría que lo pudiésemos leer de forma alternada, ¿ya? Así que yo voy con los versículos pares y ustedes van con los impares. ¿Lo encontraron? Amén. Sí. Amén. Salmo entonces 103, del 8 al 18. Dice así: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le ven. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le ven. Y 14, porque Él conoce nuestra condición
acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Todos juntos el 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, este salmo nos muestra y nos va revelando un poco cómo es este tema de la misericordia de Dios y cómo la podemos entender a la luz de su carácter y de nuestra relación con Él. Si ustedes se fijan bien, hay algunos textos que son bien interesantes. El versículo 8 dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Ya? Entonces, a lo largo de lo que nosotros acabamos de leer, vamos viendo que la idea se va desarrollando y mostrándose en relación a esto de la misericordia de Dios. Y para comenzar quisiera hacer la siguiente pregunta. Cuando hablamos de la misericordia, ¿podríamos decir que este es un atributo comunicable o un atributo incomunicable? ¿Comunicable? ¿Por qué? Nosotros podemos sentir misericordia por nuestros hermanos. ¿Ya? Esa es como la definición. O sea, que sea comunicable significa que es un atributo que Dios comunica y el ser humano, en este caso sus hijos, los creyentes, pueden manifestar ese atributo. Entonces, claramente la misericordia es un atributo comunicable. Y aquí les quiero hacer la siguiente pregunta: ¿qué entienden ustedes por misericordia? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de misericordia? Que Dios sea misericordioso. Perdón. ¿Ya? ¿Perdón? Compasión. Amor. Piadoso. ¿Cuál podría ser como la definición de misericordia? Una palabra respuesta ¿Ya? de una parte que tiene que ver con la miseria y la otra con el corazón. ¿Ya? Miseria y corazón. Y en definitiva es como ejercer, activar el corazón en torno a la miseria de las personas, o activar la compasión en torno a la miseria de las personas. ¿Ya? Es como una compasión activa. La compasión activa. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí. El acto de bondad y amor que puede tener una persona hacia otra, a pesar ya de que sus actos están incorrectos y malos, dándole una oportunidad de poderlo mejorar en el tiempo. ¿Ya? Sí, bien. Si se dan cuenta, todo se va relacionando con lo que hemos visto en relación a la bondad de Dios, por ejemplo. Aquí Dios también, en su gracia, también se relaciona con nosotros. Y cuando hablamos de misericordia, lo primero que quise ver es la RAE, y define, o tomé dos acepciones, la primera y la 5 en realidad. La primera dice: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Tiene que ver con eso, con ver a otro y compadecerse con ese sufrimiento o esa miseria. Y un quinto elemento, que lo dejé acá como segundo, es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miseria de sus criaturas. También se relaciona en ese sentido. Y como bien decía nuestro hermano José, misericordia es una palabra que está compuesta por dos palabras, por decirlo de alguna forma, que viene del latín, que tiene que ver con la palabra misere y la palabra cordis o cardis, ¿ya? De ahí viene, por ejemplo, lo relacionado al corazón, el cardio, ¿ya? El cardiólogo. Entonces, misere o miserere también
significa miseria o desdicha. Cordis es corazón, y la parte final que es ia, que vendría como a completar esto, significa hacia otros. Entonces, si juntamos estas tres definiciones, la misericordia es como poner el corazón hacia la miseria de otros. Poner el corazón hacia la miseria de otros, o que nuestro corazón vea y sienta la miseria de otros. ¿Ya? Para entenderlo más etimológicamente. La misericordia se revela en las acciones que Dios toma para aliviar el sufrimiento y demostrar su fidelidad y amor constante. La misericordia es un concepto excepcionalmente complejo que se expresa con varias palabras en hebreo y griego para expresar las dimensiones de su significado. Y aquí vamos a encontrar palabras que son parecidas, que el texto bíblico también las va a usar. Sinónimos como compasión, bondad amorosa, favor y amor constante a menudo aparecen en las traducciones de la Biblia para ilustrar la idea de misericordia. La misericordia de Dios es su compasión activa, fiel y paciente hacia el pecador y necesitado, a quien no trata según lo que merece, sino según su amor eterno. Y aquí ya empezamos a ver un poco el tema de la misericordia, que alguien lo mencionaba por ahí, de poder ver, poder sentir esa compasión a pesar de que a lo mejor la persona no lo merezca o no es digno de merecerlo. Y el mejor caso de eso es Dios, que muestra su misericordia hacia nosotros, en ejemplo. ¿Qué más podemos decir? A nivel humano, esto es lo que nosotros podemos también ver, la misericordia es el trato benévolo o compasivo hacia alguien que sufre o está necesitado. Ya nosotros lo podemos evidenciar de esa forma. Misericordia es el trato benévolo o compasivo hacia alguien que sufre o está necesitado, cuando uno siente ese dolor, cuando uno lo empatiza. La misericordia es una actitud que nos mueve a actuar en favor de los desafortunados. A nivel divino, o sea, pensando en Dios, la misericordia es la base del perdón, expresado en el indulto de Dios a los pecados de su pueblo, no castigándoles según sus faltas. ¿Se acuerdan lo que le llamamos el Salmo? Que hacía referencia a que Dios como que se olvidaba o no los castigaba en función de sus pecados, sino que prevalecía su misericordia. Eso tiene que ver mucho con este concepto, de que Dios ama y perdona a su pueblo y no lo castiga según sus faltas. Los ama a pesar de sus faltas. ¿Y qué nosotros podemos ver en la Escritura? Y aquí les quiero pedir su ayuda con algunos textos bíblicos. En primer lugar, la misericordia es eterna. Y eso lo podemos ver en el Salmo 136. Y que alguien busque el Salmo 103, versículo 17. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, más la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Qué quiere decir ese salmo? O ese versículo. Que toda la existencia está marcada por la misericordia de Dios, desde el comienzo hasta el fin. Exactamente. ¿Qué significa que algo sea eterno? No hay un momento que no haya misericordia. ¿Ya? ¿Qué significa el concepto eterno? Para siempre. O Siempre. siempre. Desde siempre. Siempre ha sido así. ¿Cuál es la definición de eterno? Siempre es. Siempre es. Siempre, ¿cierto? Ni principio ni fin. Siempre ha sido así. Siempre es. Entonces, la misericordia de Dios es así. No es que haya ido creciendo o que Dios haya cambiado su forma de relacionarse con su pueblo. Dios siempre ha sido misericordioso. Y había algo que me llamaba la atención del libro de Tozer, que él plantea algo que es muy típico. Yo lo he escuchado y yo creo que ustedes también lo han escuchado. Hay muchas veces personas, incluso cristianos,
que cuando van a la Biblia y leen la palabra de Dios, a veces piensan o tienen una idea de que hay dos tipos de dioses o dos dioses revelados de forma distinta. Que en el Antiguo Testamento es como un Dios enojado, un Dios airado, un Dios que siempre está con juicio, siempre está como castigando. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento se revela un Dios totalmente distinto. Un Dios que es compasivo, un Dios que es misericordioso, un Dios que muestra la gracia. Entonces incluso algunas personas llegan a decir que en la Biblia hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, y el Dios cristiano, que es un Dios de gracia y de perdón y misericordia. Pero en realidad no es así. En realidad Dios es uno solo. Amén. Y siempre ha sido misericordioso. Y lo que decía acá el autor es que a pesar de ese cuestionamiento, cuando se analiza la Biblia y el concepto de misericordia, el atributo de misericordia aparece más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. A pesar de eso. Entonces, claramente, es un atributo que está presente, que no cambia. Dios siempre ha sido misericordioso. Y el Salmo 136, que ustedes lo pueden ver, no lo vamos a leer completamente, pero basta con que usted le ponga su mirada en los versículos. Se va a dar cuenta que cada versículo termina con la frase porque para siempre es su misericordia. Entonces, usted va a estar ahí 26 veces leyendo, en donde el salmista va a estar recordando que la misericordia de Dios es para siempre, que no cambia, que no es mutable, que no va a depender de nosotros, no va a depender de cuán fieles seamos y de cómo nos portemos. Ese concepto de misericordia no está arraigado en eso, sino que es algo que es propio de Dios, que es parte de Él, que es eterno, es para siempre. Salmo 103, si alguien lo tiene, por favor. Salmo 103, del 8 al 9. Salmo 103, del 8 al 9. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿En cuál? Del 8 al 9. ¿Alguien lo encontró? Por favor, Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 9 también. No entenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ahí sí, muchas gracias. Entonces dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo David acá? Que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Se parece como las preguntas que hizo usted al inicio. Se parece a las preguntas que hizo usted en el inicio. ¿Ya? Porque aquí habla claramente que es misericordioso y clemente Jehová, que es lento para la ira y grande en misericordia, que Él no actúa como uno mismo, precipitadamente o de forma efectiva, una reacción inmediata frente a los errores y los pecados que nosotros cometemos, sino que Él siempre tiene misericordia y está con eso, nos vive así, no hace vivir hacia nosotros con misericordia, pero que a su vez Él no va a estar peleando siempre por lo mismo, o sea, no va a estar enojado con el pecado que hicimos, que Él no va a guardar el pecado, tú una vez hiciste esto, otro, sino que Él no va a estar siempre peleando por el pecado que ya pasó en su misericordia, pero sí nos va a juzgar, porque Él dice que ni para siempre guardará el enojo, o sea, no es que siempre Él se vaya a quedar con lo que nosotros hicimos, es que Él se vaya a quedar con el enojo y la molestia. Si en un momento Él nos va a juzgar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea lento para la ira?
nos da oportunidad de arrepentirnos. ¿Ya? Paciente. Paciente. ¿Qué quiere decir? Lento para la ira. ¿Será que él actúa lento, que le cuesta reaccionar? ¿Qué quiere decir ese concepto? Lento para la ira. Que no va a actuar precipitadamente, ¿Ya? se va a evaluar profundamente, ¿ya? Y que la ira existe y que el castigo está. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo podemos entender en nuestro día a día, en nuestra vida, o en nuestra relación con Él? Las preguntas que hizo, él no podría estar castigando a cada rato por los pecados, pero él ¿Ya? no reacciona así. Él en su infinita misericordia nos considera, nos vuelve a ver como niños, nos perdona y nos renueva otra vez por decir, las faltas ya, sé que va a cometer faltas, pero no te voy a castigar ahora. Hermano, ¿habrá algún...? Yo pienso que hay un tema a lo mejor más de fondo que tiene que ver cómo un Dios tan misericordioso y santo no nos consume al instante cuando nosotros somos culpables de algún pecado. Entonces yo creo que ahí la obra de Cristo es la que actúa en nosotros y hace que como creyentes, como cristianos, la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Y en ese sentido, claro, Él es lento para la ira porque permite que otros también se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice Pedro. Claro. Hay un texto que está en Romanos 5:8 que siempre me ha marcado a mí que tiene que ver con el amor de Dios y con su misericordia. Yo creo que también que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí muestra su amor, pero también muestra su misericordia y a la vez también muestra la obra de Cristo en medio, centralizando la misericordia que ha tenido Dios para los que creen en Él. Entonces creo que es un tema de la obra de Cristo que se manifiesta en la misericordia de Dios. Es lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Te preguntaba, por ejemplo, de Adán y Eva. ¿Por qué si Adán y Eva pecan, por qué Dios no los manda inmediatamente al infierno? Y tenía justa razón para hacerlo. ¿No también? El versículo 14 me gusta porque del Salmo 103, porque dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por ahí va, por ahí va. Cuando hablamos de misericordia, y al menos lo vamos a enfocar acá, tiene que ver en que muchas veces el Señor no nos paga, no nos retribuye conforme a nuestras faltas como debería hacerlo. En ese sentido. Y lo vamos a ver también algún ejemplo del pueblo de Israel. Pero acá no es que Dios esté tolerando el pecado, no es que Él esté como haciendo vista gorda, sino que a través de Cristo Él también los cargó y esa culpa fue llevada por Él. Y por eso nosotros no sufrimos las consecuencias de esos pecados. Pero también está eso que decía José, que el Señor está ahí presto a perdonarnos, que Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Y por eso incluso muchas veces no nos castiga inmediatamente cuando pecamos. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Que muchas veces hemos fallado ante los ojos del Señor. Y sabemos que hemos fallado. Y a veces no nos pasa nada. Eso no es como un chip libre como para seguir pecando, pero creo que quiere decir que el Señor en su misericordia, a pesar de cómo nos hemos comportado, no nos castiga como debiese en ese sentido. No nos hace sufrir esas consecuencias. Segunda carta de Pedro 3:9. Si alguien la tiene, que la lea, por favor. Dice segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro. 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya, muchas gracias. ¿Qué está diciendo acá Pedro? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablando del día del Señor.
¿Ya? Hablando del día del El Señor. día del Señor. ¿Qué significa eso entonces? ¿O qué está tratando Pedro acá? Está diciendo que el Señor quiere que todo el mundo sea salvo. Te arrepientes, te arrepientes. ¿Está diciendo eso? No. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿O cómo entendemos eso que dice Pedro acá? Porque aquí podemos caer nuevamente en el universalismo. Y acá hay una cosa que a lo mejor nos cuesta entenderlo, pero la iglesia, o el pueblo de Dios, lleva 2025 años esperando la segunda venida del Señor. Y aún no se concreta. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué el Señor demora, entre comillas? ¿Cuál es el propósito? Que proceda al arrepentimiento. ¿Pero quiénes? Su escogido. Su escogido. De hecho, el contexto de esta carta tiene que ver con eso. Si vamos al versículo 1, Pedro dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. ¿A qué está atacando Pedro? ¿O de quién está presentando argumentos? Contra aquellos que están diciendo que el Señor no va a venir y que las cosas van a seguir tal cual. Había gente que decía eso en el primer siglo, y Pedro está escribiendo contra ellos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es como que el mundo no ha cambiado nada en realidad. Y como que gente dice: no, sí, es mentira que el mundo sigue igual, no hay cambios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ya aquí está diciendo que va a haber un juicio. El mismo texto no está avalando el universalismo, está diciendo que va a haber un día del juicio. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, es imposible que sepamos cuándo el Señor va a venir. Eso es lo que está diciendo. Pero aguárdenlo, espérenlo. Si el Señor se ha demorado o ha esperado por algo dentro de sus planes, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es algo que a lo mejor nos cuesta entenderlo, pero si lo decimos en palabras simples, el Señor va a venir cuando el último de sus escogidos le conozca y se arrepienta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en ese sentido, el Señor también está mostrando su misericordia, porque hasta el último de su escogido le va a conocer, se va a arrepentir, y entonces el Señor vendrá y se va a reunir todas las ovejas del rebaño. Por lo tanto, a través de la misericordia de Dios, esta paciencia del Señor. Lamentaciones 3:22. Si alguien no tiene, por favor, que lo lea. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo creo que esto es lo clave también de la misericordia, que no nos da lo que nos merecemos. Hoy en día hay un mundo que está plagado de esta idea de la meritocracia, todo en función del mérito. Pero si realmente el Señor nos diera lo que nos merecemos, estaríamos todos consumidos, estaríamos todos muertos. Y eso es lo que dice acá el autor en Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, cuando hablamos de misericordia, nos vamos a referir a esto también, de que muchas veces el Señor no nos va a retribuir de acuerdo a cómo nos merecemos ser retribuidos. Y con esto no estoy diciendo que sea injusto, sino que esa culpa, esa carga la llevó en Cristo, y nosotros disfrutamos de esa misericordia. Y finalmente,
Efesios 2, del 4 al 5, vamos a ver que Cristo también es el cumplimiento o la muestra de esa misericordia. Si alguien lo tiene, que lo lea. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Ahí está. ¿Se acuerdan lo que parte diciendo Pablo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces está hablando de la condición del ser humano. El ser humano, o Dios perfectamente pudo haber dejado que el hombre muriera su delito y pecado. Pero Él mostró su misericordia y decidió darle vida, decidió a través de Cristo morir por esos pecados y darle una nueva identidad. En este caso es lo que nosotros somos como iglesia, como pueblo de Dios. Tengo acá una cita de Arthur Pink, que es uno de los autores que también trabaja sobre este atributo, y me llamó la atención lo que dice. Hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de la esencia divina. Y hay un Salmo 116:5. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. ¿Ya? Entonces, Dios por esencia es misericordioso. No es que un día sí, un día no. No es que en el Antiguo Testamento era poco misericordioso y en el Nuevo Testamento es muy misericordioso. No es así. Dios en esencia es misericordioso. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. ¿Qué quiere decir eso? Tiene misericordia de quien Tendrá quiere. misericordia de Exacto. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Esto debe ser así porque no hay nada ajeno a sí mismo que lo obligue a actuar de una forma u otra. Si hubiese algo, ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. O sea, Dios no actúa con respecto a circunstancias, méritos de las personas. Él actúa porque Él quiere. Y si Él quiere ser misericordioso con alguien, lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo Pink. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9:15. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Ya? La NBI, si no me equivoco, lo traduce como tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia. Y es más específico, de que el Señor, conforme a su voluntad, a su soberanía, Él actúa misericordiosamente. No es la desdicha o el mérito de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en Él. No hay algo en nosotros que motive a Dios a ser misericordioso, sino el puro afecto de su voluntad. Dios es misericordioso sin mediar obras humanas. La misericordia se relaciona con su bondad y su amor. Es algo que es de la esencia de Dios. ¿Se entiende más o menos a lo que apunta la misericordia? En el sentido de que Dios soberanamente actúa en nosotros, en su pueblo, y no nos da lo que nos merecemos, por decirlo de alguna forma. Que su misericordia no tiene que ver con la persona que la recibe, ni con lo que hace. En esencia es de Él, tiene que ver con Él. Y les quiero llevar a que leamos Tito 3, del 3 al 5, que dice lo siguiente, y los tengo ahí pintados. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, está relatando cuál es la condición del hombre: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el estado natural del ser humano. Ese es el estado del ser humano ante Dios. Rebeldes, insensatos, extraviados. Entonces, si Dios quisiera actuar conforme al mérito y con justicia, Él perfectamente podría haber mandado a todo el infierno, justamente. Y podría haberlo hecho y eso era justo. Pero ¿qué es lo que dice acá Pablo? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, Dios no es misericordioso porque nosotros seamos buenos. Y eso tenemos que tener presente. Nosotros no disfrutamos de la misericordia porque seamos buenos, ni tampoco porque hayamos sido muy malos y el Señor haya estado obligado a tener misericordia. No, en su voluntad Él decide ser misericordioso con quien Él quiere. Hermano igual. Romanos 9:16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Versión NBI. Léalo de nuevo, por favor. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Exactamente. Y también en el versículo siguiente que viene, el 19, dice: así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Exactamente. Entonces aquí vemos cómo la soberanía de Dios actúa en esta tribu. No es un tema de méritos, es un tema de su soberanía, de cómo Él quiere actuar, de cómo Él quiere obrar. Y por eso les preguntaba al inicio, si se han preguntado, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué somos parte del pueblo de Dios? ¿Por qué a pesar de ser pecadores estamos acá? Su misericordia. No había nada bueno en nosotros, ningún mérito. Y a pesar de que nos salvó, seguimos lidiando con el pecado, pecamos día a día, hasta con el mirar pecamos, dice la palabra. Y aún así, seguimos siendo parte de su familia, de su pueblo. Misericordia. No hay mérito alguno. ¿Y podríamos establecer alguna diferencia entre la misericordia y la gracia? Si tuviésemos que definirlas, ¿son cosas distintas? ¿Son lo mismo? ¿Cómo podríamos explicar? Una diferencia entre la gracia y la misericordia. La gracia Yo creo que quizás viene antes la misericordia, viene antes la misericordia y luego manifiesta su gracia. ¿Ya? Sí, yo creo que son dos cosas que van de la mano. ¿Habrá alguna diferencia conceptual? ¿Qué es la gracia? Regalo No merecido. no merecido. La salvación es por gracia. Claro, o sea, Dios da algo que No merecemos. no merecemos, ¿cierto? ¿Está bien? Dios otorga algo al hombre sin merecerlo. Gracias. Ahí podemos entender lo que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, sin ningún mérito. Y de lo que hemos visto en relación a la misericordia, ¿cómo podríamos complementar esta idea de gracia? Estaba como analizando la palabra y empezaba de acuerdo con lo que hablaba, que viendo la miseria de nosotros, lo que nosotros somos, Él nos ve, como decía, a pesar de lo que nosotros somos, Él nos mira, ya es que nos mire y nos da algo que no merecíamos. Como que, no sé si me expliqué. Sí. Es que son dos conceptos que se parecen mucho. Se parecen sí. mucho. Una se renueva cada mañana. Entonces, ¿Ya? Como lo que ¿Alguien más salió? Es que la gracia tiene que ver con la salvación y la misericordia con el castigo que yo te estoy entregando. ¿Ya? O sea, usted dice que la gracia tiene que ver con algo que Dios nos da. Yo no soy misericordioso por algo bueno. Soy misericordioso porque alguien cometió algo malo y lo estoy... Porque hay una condición de miseria. Claro. Ah. Y la gracia es porque por un arrepentimiento o por salvación, Ya. en este caso, que es por gracia, porque sin merecerlo me lo entrega. Ya. O sea, gracia, Dios da algo sin merecerlo. Estamos claros. hermano, en lo que estaba leyendo, me acordé de lo que usted mencionaba, de que cuando Adán y Eva pecaron, tomaron el fruto, pero no voy a centrar en Eva, porque Eva fue la que... Pero
Dios, en su misericordia, no pagó, no le dio a Eva el castigo que ella merecía. No acabó con ella, ni con Adán. Porque ellos deberían haber muerto en el minuto. Pero Dios, en su misericordia, no acabó con ellos. Y además de ello, su gracia permitió de que él sacrificara un animal y tapara su vergüenza. Entonces yo creo que ahí es donde van, no sé si me equivoco, usted me corrige, pero ahí yo creo que ahí está como la diferencia, que deberían morir, no murieron por misericordia del Señor, que tuvo misericordia de ellos, y además les dio algo que no se merecían, que fue tapar, hacer sacrificio y tapar esa vergüenza que ellos tenían. Sí, a mí me costó entenderlo, pero llegar a la conclusión que decía Claudia. Cuando vemos los textos bíblicos que apuntan a la misericordia, y está muy bueno el caso de Adán y Eva, tiene que ver con eso, que Dios en su misericordia se compadece y no otorga al hombre, en este caso, o a Adán y Eva, el castigo que sí se merecía, o algo que sí se merece. Eso es misericordia, de ver esa miseria, como también creo que Saúl también apuntaba a eso, de algo negativo, de ver algo negativo y no contribuir a eso. Entonces ahí actúan las dos cosas de la mano. Dios en el Edén muestra su misericordia de no castigar inmediatamente el pecado al mandarlos al infierno, porque podría haberlo hecho, justamente, pero Dios muestra su misericordia, no los manda inmediatamente al infierno, pero a la vez muestra su gracia y les da una oportunidad de nueva vida y de perdón, pero en este caso ya no es a través del mérito o la obediencia, sino que a través de la fe en Cristo. Y por eso ahí van estas dos cosas de la mano. Y tiene que ver también, creo yo, con esta idea de lo que somos actualmente o nuestra identidad. Por misericordia estamos acá. No lo merecíamos, o sea, Dios podría habernos castigado. Nos perdonó, por decirlo de alguna forma. Pero además de eso, en su gracia, nos da algo inmerecido, que es poder tener una comunión con Él y disfrutar de la vida eterna. Entonces ahí van como muy de la mano estos dos conceptos. Hermano Igor. En Efesios capítulo 2, en el versículo 2 en adelante, en el 3 en adelante, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracias a ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es interesante porque, claro, Pablo enlista cuáles son todas las cualidades para que el hombre mereciera la muerte. Y enlista todo. El hombre era así, ustedes eran así. Por lo tanto, la lógica era que uno dijera, ya, merezco la muerte eterna y merezco no estar con Dios. Pero ahí viene el cambio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio la vida. Nos regaló. O sea, ¿qué es lo que nosotros, por lógica, deberíamos haber recibido? La muerte, el castigo. Eso es lo que Dios tenía que habernos dado. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su amor, que nos amó, a pesar de eso, que merecíamos la muerte eterna, nos dio vida. Justamente. Y ahí está la gracia. ¿Ven que van de la mano estas dos cosas? No lo merecen. Y Dios nos da esa oportunidad de poder restaurar nuestra comunión con Él y disfrutar de las cosas. ¿Se entiende la idea? Sí. En el Salmo 103, en el versículo 10 al 14 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y en Hebreos 4,
En Hebreos 4, 14 al 16 dice, lo voy a leer del 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? Ya, bien. Voy a pasar rápido porque me quedan algunas láminas que quiero ver también cómo la misericordia se refleja en los cristianos, o cómo el Señor quiere que eso se refleje. ¿Ya? Pero antes de eso, quiero leer Nehemías 9, 31-35. ¿Alguien se acuerda en qué contexto está Nehemías? Construyendo el templo. ¿Ya? O sea, ¿Y por qué tenían que hacer eso? ¿Ya? Ya, pero es post-exilio, ¿no? Ya. ¿Y por qué pasó eso? Era por la rebelión de no recuerdo. Porque Dios había mandado exilio a Israel, tanto el norte como el sur, ¿cierto? Unos fueron pueblos, Babilonia. ya, o sea, fue otro primero, Asiria y Persia. ¿O no? Sí. Asiria y Babilonia, sí, efectivamente. Y después Persia y conquista Babilonia. Ahí en la historia está por eso, que está en el medio Persia. Entonces, Nehemías se empieza a acordar un poquito del pasado y que le da mucho sentido a lo que estaban viviendo. ¿Qué es lo que dice Nehemías en el capítulo 9, 31 al 35? Más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Se parece un salmo, ¿cierto? Que leíamos delante. Clemente y misericordioso. Más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo de los días de los reyes, de Asiria hasta este día. ¿Por qué ellos sufrieron? ¿Por qué los reyes sufrieron? ¿Por qué los profetas sufrieron? ¿Por qué los sacerdotes sufrieron? ¿Por qué sufrieron ellos? Por el pecado. A causa de su pecado. Tuvieron que lidiar con eso. ¿Y qué dice acá? Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. O sea, Nehemías dice, eso que pasamos en realidad lo merecíamos. Porque habíamos sido infieles. Porque rectamente has hecho, más nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Fíjense cómo este texto es como que Nehemías está haciendo un flashback. Está como yendo para atrás. Entonces describe que sufrieron cosas, y aquí está la razón de por qué. Porque se apartaron de la ley, de los mandamientos. Y ellos vivieron en sus malas obras. Y si volvemos a lo que habíamos leído delante, dice, a pesar de todo eso, y que Dios era justo con lo que estaba haciendo, el versículo parte, más por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Qué es lo que está diciendo acá en Nehemías? Que el pueblo merecía el castigo aún más severo, incluso desaparecer. Que estos pueblos que venían a conquistar hicieran desaparecer Israel y todo lo que había. Pero el Señor en su misericordia permitió que siguiera ahí un remanente, por decirlo de alguna forma, que siguiera existiendo el pueblo, no los desamparó, porque Dios era clemente y misericordioso. Y para ir cerrando, hermanos, quiero que conversemos un poquito sobre cómo la misericordia se contrapone a la religiosidad. ¿Ya? Y esto es lo práctico, que es para desafiarnos.
¿Ya? Cómo la misericordia se contrapone a la religiosidad. Y vamos a leer algunas citas bíblicas que están ahí. Jonás 4:2. ¿Alguien lo tiene? La historia de Jonás. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es la historia? ¿O de qué trata? Dios vendría a profetizar sobre un pueblo que no era su pueblo. ¿Ya? Y envía un mensaje de arrepentimiento para que Dios no traiga castigo sobre ese país. Sobre Nínive. Sobre Nínive. Y ellos no eran parte. Eran gentiles. Eran gentiles, no eran parte del pueblo de Dios, por lo tanto Jonás no quería ir a entregar el mensaje porque había enemistad además. Entonces huye de obedecer pensando que podía esconderse de Dios. Y bueno, ahí lo que todos nos acordamos que ocurre, porque es como una caricatura Jonás, pero creo que esta parte que vamos a ver ahora es la más importante, las reacciones que tiene Jonás. Y él reconoce que Dios era misericordioso. Él como que dice, yo sé quién eres tú, y sé que si yo predico o si iba, tú lo ibas a perdonar porque tú eres misericordioso, eres tardo para la ira. Entonces, si uno analiza el contexto y la historia de Jonás, en realidad él no quería, por orgullo también a su nación. Porque él creía que la misericordia y la gracia de Dios estaba solo con los judíos y no con los gentiles. Entonces para él fue chocante que Dios lo haya mandado a predicar y anunciar salvación a los gentiles. Y la reacción fue del no. Somos nosotros nomás. Para ellos no hay salvación. Y ahí quiero llevarlo a que medite eso. De que muchas veces nosotros también tenemos esa actitud. No con personas de otros países, o quizás sí incluso, pero con distintos tipos de personas. A veces creemos que la gracia, la misericordia de Dios está solamente destinada para cierto tipo de personas. Y nos incomoda si otro tipo de personas son portadores de esta gracia o alcanzan esa gracia o esa misericordia. Pero acá nos dice lo contrario. Que Dios en su soberanía puede mostrar su misericordia con el que quiera. No creo que nosotros definamos. ¿Verdad? Sí, que en línea con lo que tú decías, creo que es importante cuando a veces decimos como, en nuestra mente, no lo decimos a Dios, pero decimos como, esta persona es como evangelizable. Como decimos, esta persona es como más fácil evangelizarla. O es más probable que conozca al Señor por X prejuicio que nosotros tengamos en nuestra cabeza. Y de repente evitamos entregar el mensaje a aquellas personas que para nosotros son más difíciles, en nuestra concepción de lo difícil, entendiendo que no son nuestras palabras, ni es el prototipo de la persona lo que va a hacer que el mensaje llegue, sino que es el poder de Dios el que transforma a la persona. A veces tenemos, por ejemplo, a veces nos cuesta pensar predicarle a nuestro enemigo, o a aquellas personas que no nos caen bien, que no son de nuestro agrado, porque eso le pasaba a Jonás en el fondo, o sea, él no quería ir a predicar, porque sabía que ellos, al oír el mensaje, se iban a arrepentir y iban a alcanzar el perdón de Dios, y eso era lo que él no quería, porque él quería que Dios siguiera enojado con ellos. Era ese tipo de actitud egoísta. Entonces, de pronto nosotros también podemos tener esa actitud de no predicarle a las personas, por ejemplo, a la persona que está pidiendo en la calle porque me molesta, o a mi vecino que me molesta, o a ese familiar que también me molesta, como que huimos de entregar el mensaje a aquellas personas que no son de nuestro agrado. Y nos va a pasar, o nos pasa muchas veces como iglesia, que a veces somos selectivos en relación a la misericordia, porque somos religiosos. Y ojalá a la iglesia lleguen puras personas perfectas, sin ningún problema, personas buenas, sin ningún pecado a tratar. Ojalá lo más intachable posible, porque así es más fácil. Cuando en realidad es todo lo contrario. Dios en su misericordia va a traer a muchas personas, distintos tipos de personas. Y tenemos que estar preparados también para eso.
de no hacernos una idea de que vamos a ser la iglesia perfecta, porque material puras personas perfectas. No, todo lo contrario. El Señor perfecciona a esas personas. Pero las puertas del reino están abiertas para todos. Y eso se contrapone muchas veces a nuestra religiosidad. Que tenemos una idea de iglesia perfecta que nos gusta y ojalá no venga nadie a incomodarnos. Porque eso nos pasa. ¿Qué haríamos si algún día llega un transexual o un homosexual a la iglesia? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Seríamos como Jonás a lo mejor? No le vamos a predicar el evangelio porque a lo mejor una de esas se arrepiente. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, la misericordia tiene que llevarnos a eso. A poner nuestro corazón en la miseria ajena o en la otra persona. Porque Dios es su soberanía y Él actúa como Él quiere. Mateo 9:13. ¿Saben lo tiene, por favor? 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Más claro no puede, ¿cierto? Jesús siempre lidiaba con esto. A él se le acercaban personas, pecadores, cobradores de impuestos. ¿Y quiénes estaban ahí para criticarle? Siempre los fariseos, los escribas y algún otro movimiento que estaba por ahí. Pero ellos tenían ese grado. Ellos pensaban que el reino de Dios era solamente para ellos, ¿no? Pero Jesús dice, no, pues si en realidad yo vengo a llamar al arrepentimiento a los pecadores, no a los que aparentemente son justos. Yo creo que aquí igual hay una ironía, que el Señor está diciendo, yo no he venido a los justos, en realidad no hay ningún justo, pero yo vengo a los pecadores. Y nuevamente está la misericordia. Tenemos que ver con misericordia a aquel que está enemistado con Dios. Y a veces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Separar inmediatamente o juicio, ¿no? Ojalá Dios castigue inmediatamente a ellos, pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está ese llamado a predicar, llamar a esa otra persona? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no venía a reunir a su selecto grupo de judíos sabios, maestros de la ley. Él venía a restaurar pecadores. Y por eso lo criticaba. Mateo 12. Vamos a ir cerrando, hermanos. Del 1 al 8. ¿Sabes que lo voy a leer rápidamente? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espinas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Se repite nuevamente la misma frase, ¿cierto? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué está recriminando acá? Normalmente a los mismos hombres que ponían reglas para la fe. Decían en realidad, no, misericordia quiero. Que el pueblo de Dios realmente muestre la gracia y el amor y el mensaje del Evangelio, más que reglas o sacrificios o normas que ustedes imponen, ¿ya? Bueno, Mateo va a hablar mucho de eso, de obras que hacía Jesús y gente que lo miraba y lo criticaba por lo mismo. Mateo 18, 23, 25 lo vamos a dejar ahí pendiente, pero vamos a la idea, ¿ya? Mateo 23, 23, ¿alguien lo tiene? Ay de vosotros,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Se dan cuenta cómo aquí claramente la misericordia se contrapone a la religiosidad? ¿Qué es lo que dice Jesús? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Está diciendo que eso es malo? No está diciendo que eso es malo. Entonces, este es un texto que de hecho valía el día más. Lo vamos a dejar hecho. Pero vamos a discutirlo en otra ocasión. Y dejáis lo más importante de la ley. O sea, está diciendo, ya, eso es importante, pero hay otras cosas que son más importantes. Eso es lo que está diciendo. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos vamos a la religiosidad, a las prácticas, a las normas, más que la misericordia y la gracia. Y como iglesia somos llamados también a dejar de lado esa religiosidad que muchas veces nos ata y nos separa de ser el pueblo misericordioso. Santiago 2:13, con eso cerramos. Ya estamos pasaditos. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ya? Aquí Santiago está hablando de la parcialidad, no sé si se acuerdan cuando lo vimos anteriormente. Él llama a actuar con misericordia. Y le quiero hacer una pregunta. De estos textos que vimos acá, ¿qué tienen en común estos libros? ¿Hay alguna relación con las historias? ¿Tienen algo en común? Jonás, Mateo, Santiago. ¿Hay algo que los una? No, sí, eso es lo que estamos viendo. Más allá de eso, ¿hay algo que tengan en común esto? Yo me di cuenta al final cuando tenía diputados. ¿A quién le escribe Mateo? ¿A los judíos? ¿A quién le escribe Santiago? ¿Quién era Jonás? Judío. Se ven que estos textos que acabamos de leer tienen que ver mucho de esta idea de Dios cuestionando esta idea judía de lo especial o de las normas y apunta hacia la gracia. Es interesante porque yo al menos cuando veía Mateo habla mucho de esto. Decía que Jesucristo está haciendo milagros, sanando y siendo criticado por los mismos judíos. Pero él está mostrando de que la misericordia era más importante que un montón de conjuntos de prácticas. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a esto para ir cerrando? Que el Señor, y lo veamos acá, muchas veces nos llama a ser misericordiosos, más allá que creernos un pueblo especial, como pasaba con los judíos. El Señor no quiere que nos jactemos por ser especiales o distintos. El Señor quiere que actuemos con misericordia, que hagamos obras de misericordia, que mostremos amor. ¿Pablo? No, de hecho, a raíz de eso mismo, en la bienaventuranza también habla Jesús de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué yo recibo? Exactamente. Entonces, esto también tiene que llevarnos a cambiar un poco el chip de iglesia o de lo que hacemos como cristianos. Porque, claro, está bien que seamos una voz profética y crítica. El Señor nos llama a eso. Pero esa misma voz profética y crítica tenemos que hacerlo o ejercerla con misericordia. Que es lo que hablamos la otra vez. No sacamos nada con mandar a todo al infierno y condenar y exponer el pecado, sino estamos mostrando la gracia, la misericordia. Es decir, a pesar de eso, Dios no te castigó y ahora por gracia te ofrece la salvación. Tenemos que cambiar eso también, hermanos. Llevarnos a amar a otros.
más que a veces jactarnos por la religiosidad o por quien seamos. El Señor claramente lo critica acá. Claramente se lo critica a los judíos. Bien, hermanos, para terminar, vamos a... Ya, solamente voy a leer esto. Una frase de Gary Stewart que me llamó la atención. Los hijos de Dios pueden cultivar y desarrollar un corazón misericordioso al reflexionar sobre la misericordia de Dios. O sea, ¿cómo nosotros podemos trabajar nuestro corazón? Bueno, piense lo que Dios ha hecho primero por usted. Cuando los hijos de Dios reflexionamos sobre el estado de pecado y miseria en el que nacimos naturalmente como pecadores, Él nos hace humildes. Y mucho más cuando reflexionamos sobre las misericordias que Dios ha derramado sobre nosotros por medio de Cristo. Estamos en un estado lamentable y Él se apiadó de nosotros. Cuando predicamos, ¿pensamos en eso? ¿Pensamos que el otro está en un estado lamentable? ¿O a veces solamente queremos juicio y separar? ¿No deberíamos hacer lo mismo con los demás? Ser misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Así que una invitación a repensar esto de la misericordia, a amar, a vivir esto de la misericordia. Bien, hermanos, vamos a cerrarlo. ¿Cómo definimos este atributo? La misericordia. ¿Cómo podríamos definirla? ¿Cómo se define? ¿Qué es misericordia? Lo habíamos dicho. Compasión, poner el corazón en la miseria del otro. Entonces, ¿cómo definimos? La misericordia es poner el corazón o compadecerse, yo también lo diría en Hebreos, de la miseria de otros y no otorgándole lo que se merece, como habíamos dicho. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios, nuestra relación con Él? ¿Qué nos enseña sobre Dios, la misericordia? Que a pesar de ser pecadores, Él tiene paciencia con nosotros y nos da la capacidad para que podamos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Exactamente. Nos mira con misericordia. Que Él es puro amor. Y no nos da o no nos retribuye lo que merecemos. Bien. ¿Y nuestra relación con Él? ¿Qué nos enseña esto? Que como decía Cristo, entre más uno va conociendo, leyendo la palabra y viendo la misericordia que el Señor ha mostrado a través de los tiempos, y nosotros también entre más conocemos de Él, poder ir aprendiendo y llevarlo a la práctica también. Y acercarnos más en confianza. Exactamente. Y yo creo que esto también nos lleva a la gratitud, ¿no? Sí. El saber que Dios es tardo para la ira y que no nos paga conforme a cómo actuamos, eso tiene que llevarnos a agradecer. O sea, en primer lugar, pedir perdón por nuestras faltas, pero también tener una actitud de gratitud. Y si verdaderamente entiendo y creo en este atributo, ¿cómo cambia mi manera de vivir y cómo cambia mi relación con los demás? Enfoquémonos en la última, nuestra relación con los demás, que fue lo último que vimos. ¿Cómo cambia esto? ¿O cómo deberíamos vivir la misericordia? Con la misma misericordia que debemos tratar, ¿ya? Debemos tratar a los demás. No siendo prejuicioso, vicioso. Exactamente. Porque Dios no hace excepción de personas. Bien, ¿algo más? Sí, yo creo que también a mí me tocó en algún momento perdonar algo muy terrible. Y Dios me confrontó porque en mi dolor y en mi rabia, yo quería que Dios se enojara con la persona tal como yo estaba enojada. Yo quería que el juicio de Dios, el fuego, cayera sobre esa persona. Y mientras yo más pedía justicia, el Señor más me hablaba de perdonar, de ser misericordiosa. Y a mí eso me daba mucha rabia. Hasta que un día entendí que
Dios no me miraba a mí como una persona más buena que esa otra persona que me había hecho tanto daño. Que para Él yo era tan pecadora como la otra. Y que como Él me había perdonado a mí, yo también tenía que perdonar. Y cuando entendí además que ese perdón que el Señor me lo había enseñado con hechos, y que ahora me lo demandaba también para otros, y no, yo no era nadie para negarle el perdón a otros, en mi pecado frente a Dios era más terrible. Además, el perdón trajo libertad a mi vida. ¿Y no era Pablo? Somos Natalia, ¿y no era Pablo? No. somos llamados a tener misericordia. A descansar en Dios. A veces queremos juicio, castigo inmediatamente, pero el Señor trabaja a su tiempo y es Él quien hace justicia. A nosotros nos llama a ser también pasivos, a ser compasivos con ellos, a amar y perdonar, incluso predicar el Evangelio, hermano de dolor. También, como le pasó a Pablo cuando reprendió a Pedro, no ser hipócrita, porque de repente nos creemos mejor. Pedro, cuando se relacionaba con los gentiles y llegaba a los judíos, Pedro se apartaba y tenía una conducta hipócrita, y Pablo se la reprende por lo mismo, porque Dios no hace excepción de personas. Igual cuando le dijo a Pedro, no llame inmundo lo que yo... que se mostró varias veces que ellos no eran solamente el pueblo escogido. Así que el Señor nos llama a ver con ojos de amor. ¿Ya? Bueno, vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase, por lo que hemos aprendido y recordar.